¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Es un placer poder entrar a sus casas, a sus oficinas, a sus autos y disfrutar de esta tercera emisión, de este tercer capítulo, del tercer episodio de El Cuarto Pasajero. Soy Paco Jiménez y me acompaña como cada uno de estos viajes Ana María. ¿Quieres cambiar de compañero, Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Aquí muy animados y esperando a ver qué nos propone hoy, Paco, hacia dónde nos lleva. Gusto acompañarte también, Henry, y pues vamos pendientes de la travesía. Perfecto, también está Henry con nosotros. Buenas tardes, buenos días, perdón, buenas noches, lo que sea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Paco, Ana, siempre un placer, por supuesto, compartir con ustedes este viaje y también, por supuesto, compartir este viaje contigo que nos escuchas e integrarnos los 4, los 5, los 10 quienes nos escuchen en esta conversación, que esperemos que sea eso, ¿no? Una conversación que se disfrute entre amigos durante el viaje. Gracias. Si es la primera vez, por cierto, si es la primera vez que nos estás escuchando, bueno, el concepto del cuarto pasajero y por qué se llama el cuarto pasajero, pues es sencillo. Nosotros somos 3 personas que viajamos. Estamos en un auto y viajamos, buscamos un destino y ahí nos vamos. Alguien maneja, alguien va comprando la sabrita. Ya metí el gol ahí. Bueno, la botana, pues. Alguien pone la música y platicamos y nos divertimos y espero que nadie se maree y vomite. Esperemos que no. Y bueno, ese es el concepto. Y el cuarto pasajero eres tú, que nos estás escuchando, que también te tienes que hacer parte de este viaje, como ya lo han estado haciendo a través de sus comentarios en redes sociales, de las aportaciones que nos hacen sugiriendo temas, comentando lo que nosotros estamos platicando de este lado. Así que nos encantaría escucharte, nos encantaría leerte. No te guardes nada, coméntanos lo que desees y seguramente nos va a aportar muchísimo para hacer todavía este viaje más encantador, ¿no? Y el día de hoy, para entrar en materia, se preguntarán qué hace este osito por aquí. Ahorita vamos a platicar de la historia del osito a propósito de infancia y cosas de esas. Queremos platicar de las memorias de la infancia. Vamos a platicar de esos recuerdos, de esas anécdotas, de esos momentos, de las personas que han marcado nuestra infancia, ¿no? Cómo nos ayudaron a crecer, cómo nos ayudaron a hacer lo que hoy somos. Y para empezar, quisiera que me contaran un momento alegre, divertido, un momento chusco de su infancia. A ver, piénsenle tantito. Ya Ana está pensando, Ana tiene muchísimos. Antes de entrar a grabar, Ana nos estaba presumiendo un video que hizo para su maestría ya hace algún tiempo. Padrísimo, con varias citas que ha tenido en la vida. Nos quedamos, creo, como en la cuarta cita. Sí. Y pues bueno, cuéntanos, Ana, una experiencia, una anécdota de esas que te marcaron de forma divertida en tu infancia. Me agarraste en curva, pero tengo muchas, creo que muchas son relacionadas con las Navidades, que creo que son fechas que todos nosotros traemos muy presentes, muchas otras con los mismos viajes, como hemos platicado. Y en una misión previa les platicaba yo, ¿no?, de nuestros veranos en la playa. Entonces creo que tengo muchos en la playa. Cuando era más pequeña y cuando la economía familiar solamente permitía llegar cerca, llegábamos hasta Sánchez Magallanes, acá en Tabasco, pero en algún momento ya, por alguna razón, las finanzas familiares se ajustaron y empezamos a viajar hacia Cancún. Un Cancún muy diferente a acá, la Playa del Carmen, donde va a ir ahora Pedro. Pues era muy pocos hoteles, pero bueno, esa playa, que es lo que a mí me encanta, era la misma y más preciosa, ¿no? Entonces tengo un recuerdo, no exactamente en Cancún, pero sí en el camino porque bueno, viajábamos, nos quedábamos a veces durmiendo en algún lado y nos quedamos en un hotelito que ya después, cuando yo les preguntaba a mis papás, que yo tenía cierto recuerdo, pero lo tenía borroso, ellos me iban dando la información y completando la información, que es algo que sucede en la infancia, no tienes nada más como pequeños flashazos. Y decía, mamá, yo me acuerdo que estábamos en una alberca y un animal nadaba con nosotros, se metía con nosotros y corríamos, huíamos. Digo, pero no me acuerdo qué animal era. Y me cuentan de una vez que estuvimos justamente, que aparte fue medio chusco porque dicen que se quedaron en un motel sin saber que era un motel, y nos metimos a la alberca y andaba por ahí, que era una mascota como del hotel, un mono.
Y el mono andaba ahí y corría y perseguía a los huéspedes y se echaba clavados a la alberca y todo. Entonces, no sé por qué, no recuerdo todo, pero la sensación de risa, de diversión, de sorpresa, de alegría, la traigo siempre conmigo y recuerdo mucho de manera muy especial esas vacaciones, esa anécdota alrededor del motel en el que caímos por alguna razón y obviamente lo siguiente, ¿no? El estar en el mar, el que me dieran esa facilidad, era yo muy buena nadadora desde chiquita, de meterme al mar y de perderme. Tenía yo una lanchita inflable, como una balsita, y me cuentan que en algún momento cuando mi abuela viajaba con nosotros, a esa lanchita le ponían un cordel, y yo nada más me subía a la lanchita y el cordel lo tenía mi abuela y dejaba que yo me fuera en el mar y regresara, ¿no? Entonces, esas anécdotas alrededor del mar, la verdad es que marcaron mucho mi infancia, por acordarme de alguna ahorita. Qué valor dejarte ahí, ¿no? Yo porque no sé nadar, no. En la orillita nomás y ahí estoy. Sí, justamente de eso pensé, qué valor, pero bueno, ya las cosas han cambiado bastante. No. Y tú, Henry, a ver, cuéntanos algo de tu infancia, de esa infancia de Henry. ¿Eras travieso, Henry? ¿Eras mal portado? ¿Eras niño bien? De niño, me platica mi madre y bueno, y toda la familia. Yo era bastante curioso, fíjate, no travieso, pero muy curioso, muy curioso. Yo tenía que tocar todo y ver cómo funcionaba y qué había atrás. O sea, yo no me quedaba con que el mago estaba haciendo la magia, yo tenía que estar atrás del mago. Les echaste a perder la fiesta a varios, entonces. No. Y sí, definitivamente. Y siempre muy curioso, muy curioso. Y es algo que incluso a estas alturas de mi vida, mi madre lo sigue recordando, ¿no? Y esta historia chusca, como lo dices, no la cuento yo, la cuenta ella. En esta curiosidad, pues yo lo primero que hacía, entrar a una tienda, pues ir a toquetear todos los maniquís posibles, ¿no? O sea, jalarlos, ver por todos lados de la maniquí. Ya nos estamos imaginando. Y resulta que llegué con una maniquí que no era maniquí, pero pues de niño dije yo, no se mueve, ¿no? Es maniquí. Y mamá cuenta esa anécdota donde tuvo que disculparse con una señora porque yo parecía agente de aduana, ¿no? Y no era ningún capítulo de Alerta Aeropuerto. Pero sí, esa curiosidad me llegó a esos problemas. A los 18 años. Entonces cumplí 21 y me tuve que casar. No, mira, y partiendo de eso, de esa historia chusca, no recuerdo yo algo en particular. Lo que sí recuerdo es un momento muy feliz. Y ahorita que yo escucho a Ana, digo yo, qué padre, porque eso nos debe de llevar, ¿no?, a ese momento de felicidad. Y yo creo que los momentos más felices que yo recuerdo de niño es precisamente cuando yo veía a mi mamá después de mucho tiempo, porque mi mamá formó parte de una tripulación de un barco. ¿En serio? Entonces sí, mi mamá viajó muchísimo y yo recuerdo que la dejaba de ver un año, imagínate, la dejamos de ver un año, fue lo más largo, pero mi fiesta era cuando llegaba, era ver qué llevaba, su montón de fotos. Y yo recuerdo en uno de los viajes que para mí mi heroína era ella, porque yo veía que mi mamá sobre un camello, yo veía a mi mamá que decía aquí es Venecia, y veía el montón de fotos y yo decía wow. Y para mí mi mamá tiene el trabajo más divertido del mundo. Fíjate la felicidad de un niño, y cuando dice ya no puedo seguir viajando, yo le pregunto, oye, pero ¿por qué si tu trabajo es súper cool, no? En otra época no se decía así, pero bueno. Y me dice, no, es que es muy cansado. Mira cómo están mis piernas. Y cuando una persona está mucho tiempo de pie y trabaja muchísimo, sí. Entonces mi mamá tuvo incluso que tener una cirugía al respecto. Me dice, no, el trabajo, ser parte de una tripulación de un barco es una de las cosas más fuertes que puede haber. Si viajas, si conoces, eso ya es la parte, ¿no?, que entiendes. Pero de niño era ver a mi mamá después de tanto tiempo. A mí me avisaban, yo recuerdo, estaba yo en primero, segundo de primaria, que me decían, llegó tu mamá y llegan a decir a la escuela, y yo en ese momento no me importaba maestra, no me importaba escuela, nada, salí yo corriendo, pues, era mi mamá.
Entonces, esos son los momentos así súper, no había Navidad, no había nada más que verla a ella en ese momento. Padrísimo. Entonces, sí, y ver sus fotos, o sea, sí, ya te vi, ya te abracé, ahora vamos con las fotos. Sí. Porque aparte nos llevaba billetes, moneditas, ella Sí. sabía Conocías que el mundo, disfrutábamos. empezaste a conocer el mundo. Por ella. Sí, Qué sí. internet ni qué nada, ¿no? Que internet ni que nada, ¿no? Y a partir de ahí se generan un montón de historias, anécdotas, lugares que quiero conocer porque los conocí a través de mi mamá. Y nos platicaba, aquí, yo quiero que algún día lleguen, yo quiero que vean esto. Y se me quedaron 2, 3 lugares, ciudades, países que digo yo sí quiero ir a ver. Y ahora que estamos ya muy adultos y mamá muy fuerte y todo, le digo, oye, sí voy a ir a ver este lugar. Y me dice, pues ya no ha de ser igual. Pero a lo mejor sí, porque ella lo ve en internet y dice, no ha cambiado. Los lugares típicos de Grecia, por ejemplo. Qué Y me genial. platique, fíjate, mi mamá habla inglés y griego. Órale. Sí, habla inglés y griego. Y el griego obviamente se le ha olvidado muchísimo. Y poco se pone a practicar, pero de pronto sí te da una expresión en griego y habla muy bien inglés. Ella estuvo viviendo 15, 16 años en Estados Unidos. Entonces también, y digo, es mi heroína, pues así Claro. de, ¿cómo no creerlo? Yo, pues te digo, de ahí parte todo. Y justamente ayer le decía, yo leo por tu culpa, porque yo siempre te vi con un libro. Y recuerdo que me decía, si tú quieres viajar, agarra un libro, ahí está, lo que yo te cuento ahí lo encuentras. Y por eso desde muy niño mis libros favoritos eran sobre los piratas, sobre las aventuras, sobre el mar, sobre Claro. visitar, sobre los tesoros y todo esto. Entonces yo creo que mi infancia giraba alrededor de esperar a mi mamá, no a Santa Claus. Qué Esa padrísimo. era la Qué idea. genial. No, pues que te va a traer Santa Claus en Sí, comparación claro. de lo que te puede No, traer tu mamá. y luego los juguetes, ni te platico, tuvimos la alta tecnología en No, su sí, momento. pues imagínate de Europa para acá, de acá que te llegaran en algún centro comercial. Qué padre, qué genial esa. ¿Y tuyo, Paco? conocer. Platícanos. Bueno, tengo varios, pero un momento chusco y que quedó ahí como en el anecdotario familiar. Era que en casa de mis abuelitos pues se reunían luego pues, todos. Tengo una familia súper grande por parte de mi mamá, de muchos primos. Yo soy de los más pequeños, en ese tiempo era de los más pequeños, ya luego hubieron más, pero era de los más pequeños. Y había un tío, el tío más chico de la familia, el menor de los hermanos de mi mamá, que le encantaba jugar con nosotros. Era un chamaco, ¿no? Para estar ahí con nosotros. Y él jugaba fútbol a nivel amateur y era muy bueno, ¿no? Entonces yo era la piperquita, el chiquitito, ¿no? Y todos los demás pues ahí se la llevaban. Entonces él como el más grande, el más experimentado, jugaba mucho mejor que todos mis primos. Teníamos una canchita ahí al lado de casa de mis abuelitos y todo el rollo. Y yo siempre iba con él, al equipo de él. Pero yo era malo. Bueno, no era malo, era malísimo. Y entonces te podrás imaginar a mi tío driblando por todo el campo, quitándole el balón a todo el mundo y jugando. Lo último que hacía era ponerme el centro para que yo metiera la pelota. Y me la centraba y pum, la volaba yo. Y pum, la volaba yo. Y no la metía, y no la metía. Y pues todo el mundo se enojaba del equipo. No, que tú, panchín, me decían en la casa de mis abuelitos. Llegó el momento en que cuando mi tío iba desbordando ahí y yo estaba en el centro, yo alzaba la mano y le decía, a mí no, tío, a mí no, tío. No quiero que me reclamen. Sí, porque luego era un reclamo, entonces dije, pues a mí no, que me vea que aquí no estoy, bueno, sí estoy, pero no quiero el balón. Y siempre, y ahora que estamos grandes, más adultos, dice Henry, cuando nos vemos ahí con los primos, pues ya con nuestros hijos y todo, luego nos acordamos de eso, ¿no? Del a mí no, tío, a mí no, tío. Es un show, ¿no? De toda esta anécdota me llevo algo. A partir de ahora te voy a llamar Panchín. Fíjate que es que así me conocen en casa de mi familia, la familia materna. Me dicen Panchín. Es que supongo que es porque tengo otro primo que era mayor, que igual se llama Francisco, y él era Pancho. Ya. Y entonces pues yo era el chiquito, Te tocaba pues Panchín, ¿no? La mascota del Y equipo. si nació otro era Panchichín. Panchichín. Abajo. De hecho mi abuelito paterno, que igual se llamaba Francisco, de hecho por la historia de él es que me llamo Francisco yo, me decía Panchitín. Panchitín, él llegaba, Panchitín. Y por ahí va el asunto, ¿no?
fíjate que como las personas, ¿verdad? Hay ciertas personas, bueno, obviamente hablas de tu mamá, hablas de tu tío, ciertas personas que se van quedando con nosotros en la infancia. Digo, yo tengo recuerdos de mucha gente, obviamente pues siempre mi papá, mi mamá, pero de mi papá de manera muy particular. Fue un papá, pues obviamente trabajador. Mi papá no estudió más que, yo creo que primaria, no llegó ni siquiera a la secundaria y empezó a trabajar desde muy joven. En Telmex hizo toda su historia de trabajo, empezando como mensajero en bicicleta. Porque pues bueno, no había la cantidad de teléfonos acá y él lo subían a una bici y le mandaban a que hablara, a que llegara hasta tal comunidad para avisar que iba a llegar una llamada telefónica. Pero mi papá todo el tiempo llegaba del trabajo. Tenía un chiflido muy particular, o sea, él chiflaba a lo lejos. Yo era la hija más pequeña y yo salía corriendo a colgarme en sus brazos. Y si algo que yo recuerdo mucho de mi padre era que todo el tiempo tuvo tiempo para, perdón la redundancia, para jugar conmigo. Se tiraba al piso, y tal vez no con grandes juguetes, pero no voy a olvidar, agarraba las rejas de huevo que antes eran de cartón, les ponía números como puntuación, las ponía a lo lejos y con canicas, era lanzar y a ver quién caía en el, digamos, cuál canica caía en el lugar con mayor puntaje, o era acomodar todos mis muñecos y hacer tiro al blanco de muñecos. El caso es que mi padre, toda la vida, el mayor recuerdo que tengo es o bailando, como vieron en la foto, bailando conmigo, o tirados en el piso jugando, ¿no? Entonces, esas personas creo que nos van marcando y verlo a él y sentir cuánto tiempo me dedicó a pesar de toda su ocupación es lo que ahora como mamá pues trato de hacer para mis hijos, ¿no? Entonces qué padre que tengamos gente ahí que ha marcado nuestra infancia. Somos el reflejo justamente de esas personas. Así es, también. Así pues son los que nos van formando, así es. Nos forjan, nos van ayudando a crecer, a tener otra visión de la vida. Y pues bueno, de eso vamos a platicar un poquito más adelante porque ya Pedro nos está metiendo el pressing y Pedro ya saben cómo es el productor de esto. Vamos a hacer un pequeño break, vamos a una pausa y regresamos aquí en el cuarto pasajero. Vamos a la gasolinera, pasamos al baño, pasamos a comprar algo y regresamos. Eso es todo, muy bien. Dale. ¿Qué tal? Regresamos con todos ustedes. Antes de que Paco destruya el estudio. Antes de que destruya yo el set, si ustedes supieran lo que estuvo a punto de pasar acá, ¿no? Gracias por seguir con nosotros en este viaje. Gracias a ustedes, los cuartos pasajeros que están con nosotros. Estamos platicando de las memorias de la infancia. Estamos platicando de esas anécdotas, de esas personas, de esos sucesos, de esas cosas que marcaron nuestra infancia. Y bueno, les hacía yo mención del osito. Este es un regalo que Ana le hace a uno de mis hijos, a Yigal. Resulta que Yigal tiene mi esposa le dio un osito de peluche. Y con ese osito duerme, va, viene, come, hace de todo. Si te conoce a ti, te lo presenta y dice, oye, con el osito, ¿no? Resulta que fuimos a casa de mi suegra y allá se moja el osito. Mi suegra, en el afán de salvar el osito, resulta que lo pone cerca de donde había fuego para secarlo. Pero como es sintético, todo se chamuscó el osito. Y entonces ya Yigalito le hacía la cara así como, esto no está suavecito como estaba, ¿no? Y por eso Ana tuvo a bien tejerle este pandita para que ahora que se lo enseña a Yigal lo disfrute, ¿no? Y pensando en este asunto, por cierto, muchas gracias, Ana, de nueva cuenta. Con gusto. Pensando en este asunto de estos ositos, cuéntenme, seguramente hubo un juguete que los marcó porque lo tuvieron o porque no lo tuvieron. Yo les voy a contar al ratito del juguete que me marcó que no tuve. Pero cuéntenme ustedes, el juguete que los marcó porque lo tuvieron o porque no lo tuvieron. La gente primero. Ok, perfecto. Mira, son dos juguetes. Como ya les adelanté, pues una época de mi vida donde pues realmente estuve con mis abuelos, con mis abuelitos en un rancho. Entonces ellos no estaban muy interesados en el juguete, sino en la naturaleza. Claro. Y obtén lo que quieras, ¿no? Realmente uno tiene cosas sabrosas. Entonces mi juguete, y ahí va lo curioso, y voy a aclarar por qué.
Mi juguete era un cuchillo. ¿En serio? Pero sí, era un cuchillo. Y era un cuchillo que yo manejaba muy bien, pero no era para jugar al asesino, ni mucho menos. Fíjate qué juguete, qué forma de jugar más raro. Mis juguetes eran las hojas de un árbol. Las hojas de un árbol. Yo, juego más grande y hermoso que yo tenía era que caían las hojas del árbol y yo dividía las hojas amarillas y las hojas verdes. Sí, de niño éramos muy bélicos y nos encantaban las películas de guerra y fascinante y todo, y era eso. Entonces para mí yo formaba 2 equipos y para mí eran mis ejércitos. Órale. Las hojas. ¿Cuál era la batalla? Era muy sencillo, mira nada más. A ver, ¿ganaban las verdes o ganaban las amarillas? Yo juntaba las hojas, 50 de cada uno, hacía, hazte cuenta, el mole y agarraba el cuchillo y decía, tas, listo, ya ustedes vamos a ver cuántas quedan enteras de este lado y cuántas quedan enteras de este lado. Y en mi juego y mi fantasía quedaban enteras 15 verdes y 8 amarillas. Estas eran prisioneras. Entonces, era una fantasía que me llevaba 3-4 horas disfrutándolo. Increíble. Y planeándolo. Entonces, y habían hojas que ni eran amarillas ni eran verdes, entonces eran espías. Entonces en mi mente era brutal. Y fíjate qué económico resultaba yo, porque yo les comento que mi mamá nos llevaba muchos juguetes de alta tecnología. Pero en la mentalidad de mi abuela, que en paz descanse, esos juguetes los guardaba para que no los echáramos a perder, sí. Cosa que mi mamá no sabía, ¿verdad? Entonces mi mamá se extrañaba por qué los juguetes se veían tan intactos. Lamentablemente todos esos juguetes y muchos de ellos no los disfrutamos nosotros, mi hermana y yo. Se donaron una vez que falleció mi abuela porque siguieron en su casa. Yeah. Entonces hubo muchos juguetes, un tanque, que porque me gustaban ese tipo de cosas, a control remoto con un cable, porque sí. Estoy hablando allá de los 8. Por ahí, dice. Por ahí. Entonces sí, lo más remoto que había era con un enorme cable, pero era un tanque grande que lanzaba dardos y era súper tecnología. Sin embargo, todo eso estaba guardado y yo afuera jugando con hojitas. Entonces sí eran los juguetes con mucho pendiente de que yo sí quería disfrutar, pero no pude. Y no culpo a mi abuela porque es mentalidad de antes. Recibían un regalo muy valioso y lo primero que hacían era guardarlo, claro. ¿No? Hay que guardarlo, pero ¿es para usarlo o no? Entonces siempre tenían la vajilla más hermosa guardada. El set de cristal, ¿no? Guardado. Entonces guardar era como parte de la cultura. Sí. Y el juguete que sí me marcó pero ya adelantito, fueron los luchadores de plástico. ¿Los de así? No. Eso para mí, porque yo tenía el control para adquirirlo, comprarlos, pintarlos, marcarlos. Entonces yo jugué con estos muñequitos a los 11, 12 años, yo estaba grande. Lo disfruté muchísimo. Para mí eran luchadores, no nada más que peleaban, era toda una vida, eran policía, eran soldados, pero luchadores. Y eran futbolistas. También, porque hacía bolitas de aluminio y era el baloncito y pateaba. No, yo me la pasaba bomba. Bien económico, fíjate. Sí, pues el luchadorcito es en ese tiempo que es 5 pesos, no sé. 5 pesos. Me decían el cuadrilátero, no me entretenía el cuadrilátero, porque ¿qué onda con eso? No, estos tienen vida propia, andan por donde quieren. No los vas a meter a un cuadrilátero. Así que esos eran mis juguetes, bastante económico. Y mira, lo sigo disfrutando. El juguete más caro que tuve, fíjate, en valor que yo disfruté, fue el Jeep del James Bond con el James Bond. Pero pues no lo recuerdo con tanto amor como mis hojitas de colores. Claro, totalmente. ¿Y nunca te cortaste con el cuchillo? No, nunca, no. Pero mira, pero no era de que yo andaba tirando el cuchillo, que al árbol, no, nada de eso. El cuchillo era asunto con las hojitas. Era momento de guerra nomás. Y en ese momento el cuchillo se guardaba. Pero fíjate que fue un regalo de tu abuela, un regalo de vida. Sí, o sea, lo vemos de una manera diferente, ¿no? Por los regalos que sí te dieron y que no los usaste, pero te enseñó una forma diferente de jugar. Sí. Y ahorita, justamente que tú lo platicabas, me acordé de algo, porque yo traía ahorita en la mente que preguntó Paco, y me acordaba de mis Barbies, mi colección de Barbies, una cantidad enorme. Me acordaba de un muñeco que pedí en Navidad y que me lo trajeron así enorme, de esos que chupaban chupón, se dormían, hablaban, etc. Me acordé de muchas cosas, pero cuando tú diste tu ejemplo, recordé algo que lo tenía yo como un poquito compartimentado por ahí, ¿no? En la casa de mis padres, pues antes no se utilizaba mucho la reja, ¿no? No había como mucha
mucha inseguridad. Pero bueno, después, cuando ya hubieron algunas sorpresitas, pues bueno, después de la casa, como a una distancia de 1 metro y tanto, pusieron una rejita bajita, ¿no? Entonces, esa era mi área permitida para salir a jugar sin la supervisión de mi mamá, ¿no? Ese pedacito, ¿no? Y recuerdo mucho que efectivamente nosotros vivíamos en una colonia rodeada de plantas. Entonces, parte de mi juego era que mi mamá me dejara salir y yo recolectaba también hojitas, florecitas, etcétera. Y dentro de esos tesoros de juguete que tenía yo una vajilla de barro. O sea, esos juguetitos de barro que te compraban en la feria. Y era ¿cómo se llama esto? El molcajete, la freidora, todo, pero todo de barro. Entonces, parte de la diversión era esas hojas, aplanarlas, machacarlas, triturarlas, hacer la sopa, hacer la crema y, bueno, tener a toda la fila de muñecas ahí para alimentarlas. Recuerdo de manera muy particular, enfrente de la casa de mis padres vivía una tía y tenía yo un primo que, bueno, era de mi edad y era mi primo casi hermano, ¿no? Con el que jugué siempre. Y él era el que tenía que comer mis menjurjes, mis invenciones. Y ahorita lo pensaba, ¿no? Envenenados a los molientes. Pero además, ahorita que lo recuerdo a Abraham, lo recuerdo con mucho cariño, aunque le he perdido a la pista. Pues eran muchas amigas niñas y él era pues el amigo varón. Y cuando incluso jugábamos a la belleza o algo, pues lo pintábamos y lo peinábamos. Entonces, tratando ahorita de recordar, efectivamente sí, tuve muchas Barbies, tuve una casa que se llamaba Los Littles, puros muñecos pequeñitos, pero me quedo por una parte con mis mueblecitos y cositas de barro, y otra cosa que también disfruté mucho, que nos compraban plastilina, ¿no? Y con este primo que tenía mucha imaginación, más todavía que yo, hacíamos ciudades, ¿sí? Con la plastilina, hospitales, etc., para las hormigas. Entonces recuerdo que pasábamos horas y horas armando el hospital, el parque, la escuela. Es más, teníamos la funeraria y hacíamos las cajitas donde enterrábamos. Mataban las hormigas. No, se morían y las metíamos a la cajita y hacíamos el velorio. O sea, teníamos todo alrededor de las plastilinas, una ciudad de las hormigas. Y recuerdo, como tú también dices, podíamos pasar horas, o sea, horas enteras jugando con eso. Y luego, bueno, aplastabas la ciudad de las hormigas, y se quedaban también las hormigas, iban ahí un poco para volver a construirla, ¿no? Entonces, con qué poquito. Y adiós, muy hormigas. Feliz. Sí. A mí no me tocaron muchos juguetes nuevos. Tenía un hermano mayor, entonces como que lo que iba dejando mi hermano mayor. Ya un poquito más grandecito, yo creo como a los 10 años ya me tocaban un poquito de juguetes, ¿no? Mi hermano le compraron de esos carros donde metían al niño y andaba el carrito, en ese tiempo yo creo que de pedales. A mí ya no me tocó ese carro así, o sea, me tocó el carro ya sin pedales. A ti ya te llegaba el guerrero sin espada. Tirado en un arenal, el carro ese ya lo tiraron, estaba en un arenal y ahí me sentaba yo, y ahí jugaba yo en la arena y era yo feliz ahí. Juguetes que me gustaban muchísimo eran los muñequitos. Esos nos vendían en unas bolsas. Los muñequitos que pueden ser soldados, vaqueros, apaches. Y tenía yo cualquier cantidad de esos muñequitos, o sea, porque eran muy económicos. La bolsa era muy económica. Y mi mamá me compraba muchísimos de esos. No sabes, pasaba yo horas y horas y horas. Tenía yo una caja llena así de esas de huevo. Tenía yo unas cajas ahí donde metía los juguetes. Y ahí me la pasaba yo jugando con esos muñequitos. Le hacía yo algo a la guerra, pero un poquito más sofisticado. Ya no con hojitas, sino con los muñequillos. Con muñequitos. Pero el juguete que nunca tuve, y siempre me digo cuando recuerdo esto, digo, me lo voy a comprar algún día ya ahora de adulto. No eres de los frustrados del hornito, ¿ah? El hornito mágico. ¿No? Y quiero mi hornito. No, el barco pirata de Playmobil. Ya. De verdad que, pues es que pues la generación de nosotros creció con Chabelo, ¿no? Y entonces era ver la patineta y ver los juguetes y todo el rollo ahí los domingos y... Sí, claro. Lo veía yo así como que eso es lo que quiero. Y le escribía yo a Santa, a los Reyes, a todo el mundo le escribía yo. Y me decía, no, pues es que pues son muchos niños y si gastamos todo en ti, pues hay muchos niños que no van a poder tener estos juguetes. Sin embargo, hoy te traemos tu helicóptero, ¿no? Y ya. Pero siempre me encantaba lo de los Playmobil. Me regalaban algunos sets más chiquitos, ¿no? Como para no el barcón pirata. Pero me marcó muchísimo. Y yo creo que además la experiencia de no tenerlo
me ayudó a disfrutar lo que sí tenía. Y eran mis juguetitos de los muñequitos esos chiquititos, y los disfruté, yo considero que muy, muy, muy bien. Y pues bueno, te voy a interrumpir ahorita que dijiste de Chabelo. En casa toda la vida hubo selecciones del Reader Digest. Mi papá ahora sí que compraba la suscripción, y para Navidad venía un inserto, un intermedio de todos los juguetes que salían también en Chabelo, ¿no? La famosa Lili Ledy, no me acuerdo si recuerdan esa marca. Claro. Y ahorita me trajiste esa mente, ¿no? Eso a mente, como cuando llegaba esas selecciones por ahí de noviembre, le sacaba yo el desplegable, y era nada más disfrutar, ¿no? O sea, sabías que no los ibas a tener todos, ¿no? Y muchas veces también me tocó pedir y hacer cartas kilométricas, y pues llegaba el que podía llegar, pero disfrutar nada más el verlos, el conocer todos los juguetes que habían. Incluso en algún momento, yo no sé por qué lo hacía, pero los recortaba y armaba yo mis propios catálogos. O sea, hacía yo mis catálogos y los decoraba. Entonces creo que nos tocó vivir una época muy padre. Digo, sí estaba la televisión de por medio, pero también eso recuerdo, ¿no? La televisión era en un horario muy, muy específico, porque además no había tanto programa para niños, ¿no? Y bueno, yo no te quiero interrumpir si nos van a preguntar algo allá, pero era muy padre porque te daba el tiempo para ser niño, para vivir, para experimentar, y no había tanto que te atrajera la atención más que aquello que tú creabas, ¿no? Ya puedes seguir. No, vamos a irnos a un pequeño break, pero antes piénsenle tantito cuál fue esa anécdota, ese momento en donde hicieron algo que estaba mal, a lo mejor sin saberlo. Y luego supieron que no estaba bien. Esa anécdota chusca que se portaron mal, o a lo mejor se portaron mal sabiéndolo, ¿no? Piénsele tantito y regresamos con esto, ¿va? Estamos de vuelta con el cuarto pasajero. Estamos platicando off the record, y me doy cuenta que estoy con personas que de niño y de niña eran aburridos. Nunca se portaban, o eran muy obedientes. No, nunca se portaban mal. No hicieron nada, ninguna travesura. Yo comencé mi carrera delictiva de niño. De la escuela donde yo estudiaba, a la central camionera, eran unas calles de toda una colonia, ¿no? Y en esas calles los jueves se ponía un mercado sobre ruedas. Entonces en el mercado sobre ruedas pues vendían de todo. Dentro de las cosas que vendían, pues vendían juguetes, y vendían de los juguetes que me gustaban, eran unos carritos, como los Hot Wheels, como tipo de Hot Wheels, ¿no? Y entonces pues no teníamos el dinero, pero teníamos la inteligencia. No hagan eso. Es las propinas, no hagan eso. El dinero de las propinas. Me clavaba el dinero de las propinas, luego los carros. Le ideamos un plan, mi primo, Hugo, te saludo. Otro amiguito se llamaba Miguelito, me acuerdo, le decíamos Miguelito porque estaba bien chiquitito. Y entonces ideamos, no sé cómo funcionará el cerebro de los niños, pero inteligentes éramos. Porque pensamos en que, a ver, uno se agacha y abre la mochila. Otro pregunta precios y entretiene al vendedor. Y el otro, como estaban en unas mesas como estas, lo único que tenías que hacer era deslizar el carrito, ¿no? Ese fue el plan. Y lo llevamos, lo efectuamos. Lo ejecutamos a la perfección. Con lo único que no contábamos es que atrás nos estaban viendo. Claro. No había cámaras, pero atrás pues otro vendedor nos estaba viendo. Y entonces pues vio todo. A lo mejor para él al principio pues fue algo chusco de ver a unos niños ahí que tendríamos 7, 8 años haciendo esto, pero pues nos ve, ya que íbamos a emprender la vida, nos frena, ¿no? Y todo el asunto. Esto me llevó a mi primer trabajo yo creo que estábamos un poquito más grande, creo que estábamos como en sexto de primaria, porque esto me llevó a mi primer trabajo en la vida, que fue en esos mercados sobre ruedas. O sea, te pusieron a trabajar para desquitar lo que habías robado. Sí, no, o sea, porque ya luego el señor nos habla y nos era vigilante. Que si queríamos los juguetes y todo el rollo, que por qué no trabajábamos. Y se nos hizo sentido, y entonces nos fuimos a trabajar a
un lugar de estos de estos vendedores que vendían sandalias, chanclas. Ujú. Entonces vendían en unas cajas gigantes y todas las chanclas las tiraban ahí, las apilaban, todas. El trabajo era sacar las chanclas y ponerlas en orden por el número, encontrar su par del modelo y del número, ¿no? Y ese fue mi primer trabajo. Ya luego, cuando gané el dinero de ahí, mi mamá nunca se enteró que estaba yo trabajando ahí. Hasta que el día que llegué con una playera que me compré, una playera fluorescente, ya casi unas cosas raras, me preguntó, ¿y esa playera? Y ya le dije, no, pues es que Estoy trabajando. estoy trabajando. Soy un hombre productivo. Y de ahí fue, ¿no? Esa es una anécdota delictiva de haber portado mal. Ellos no se portaron mal, No, eran fíjate muy que- obedientes. Yo sí Ya se acordó, ya me Henry, acordé de de algo, ya se una, acordó, ya ya me viste, acordé ya. de una. Ahorita Ya dices decía tú, yo. espérate, es que mi mente dice, no, eso bloquealo. Fíjate que cuando yo iba a la escuela, muy de primer año de primaria, mi abuela era una mujer muy economizadora, digamos, ¿no? Entonces me daba muy poquito para la escuela, pero así no me alcanzaba para nada. Pero ella cumplía con eso y yo decía, ¿qué hago con esto? Entonces, en esa edad, ellos tenían un negocio, yo sabía dónde estaba el dinero y todo, y de pronto, pues, esperaba que, fíjate qué cosas, ¿verdad? Por eso mi mente lo tenía. Ya decía yo que no podía ser Cada tan que me iba a la buena. escuela, yo me deslizaba por ahí y me tomaba las monedas necesarias y buscaba yo. Y ya me iba, ¿no? Tranquilo. Y en una de esas que me iba yo a la escuela, pasaron los días, iba yo y de pronto busco y no había nada. Híjole, no, pues no hay monedas. Y voy saliendo ya de la casa y de pronto me habla mi abuelo y me dice, ¿ya te vas? Y le digo, sí, ya me voy a la escuela. Me dice, espérate, voy a poner dinero. Porque ni modo que te vayas así. Y yo me le quedé viendo a mi Como si le abuelito, dije, ¿no? ¿hablas, abuelo? ¿De qué, abuelo? Voy a poner dinero para que lo agarres y te lo lleves así, pero espérame. Y se metió, ya, entra. Voy a hacer como que no veo. Y dije, Dios mío, mi abuelo toda la vida lo supo. Pero eso sí, me lo aclaró, que no se entere tu abuela. Claro. Que no a los te va dos, tan y Que bien. no se no, entere no, la no, abuela. claro. Entonces ya puso el dinero y resulta que no siempre había dinero ahí. Pero mi abuelo de pronto iba y dejaba unas monedas y para que yo agarrara. Y esa vez, no sé si es que él quiso decírmelo, entiendo lo que estás haciendo, pero él ahí estaba. Entonces ya tenía yo medio cómplice, ¿no? Ya entendía yo que no era nada más de agarrarlo, porque luego hasta mi abuela me decía, en algún momento me dijo, ya te dejé el dinero ahí. Entonces yo decía, bueno, ya todo el mundo sabe. Pero fíjate que en ese momento nunca lo voy a olvidar, mi abuelo, que es un hombre que me dejó mucha experiencia. Lo voy a mencionar muchas veces aquí, porque es un hombre que nunca entró a la escuela, no aprendió a leer. Ese hombre nunca te leyó nada, absolutamente nada. Pero es el mejor en matemáticas que he conocido en mi vida. Matemático, preciso, brutal, increíble. Lo suyo eran las matemáticas. Qué genial. Sí, pero nunca él. Y sabiduría pura. Y sabiduría de pueblo. ¿No? Esa gente que te dice, mañana va a llover, y dices Sí. tú, no va a llover, y sí llueve. Sí. Y al final, y después le preguntas, oiga, ¿y va a haber truenos? No, hasta las 6 de la tarde. Mira, la verdad es que sí. Me recuerda Bueno. mucho a mi mamá. Tiene esa sabiduría. Esa De virtud. hecho, le avisan, les hablan las amigas. Oye, quiero hacer una fiesta el sábado, la quiero hacer al aire libre, ¿crees? No, te va a llover. Y le cumple. Oye, No, ¿cómo sí, le hacen? Con agua se está perdiendo de ese talento. No, algo de mi mamá me ha quedado porque sí, Sí. sé más o menos ver el sol, las estrellas y todo. Bueno, ahorita que platicaban. No, sí, fui muy buena, fui muy tranquila. Lo más que hacía yo era escaparme, o sea, vivíamos en una colonia cerrada, y mi mamá me decía, nada más hasta tal calle, no te vayas con el vecino tal. Digamos que mi mayor travesura era como irme un poquitito más lejos. En algunas casas, como allá se jugaba de que todo el mundo salía al parque, todo el mundo salía a jugar y nos metíamos de repente en la casa de fulanito, menganito, pero a mi mamá no le gustaba, ¿no? Entonces me decía, no, mientras juegues afuera, bien. Entonces tal vez una travesura era meterme a la casa de alguien, ver una película. Ahorita me estaba yo acordando, tal vez así, mi máximo delito que cometí, fui muy cumplida en la escuela, muy.
no porque mi mamá me lo pidiera, sino era yo como muy exigente conmigo misma. Era. Hasta la fecha. Era. Oye, cuando dijo era así como que Eso se ha acentuado Y se ha al paso de los extendido, ¿no? años. Y no se me va a olvidar que yo era súper cumplida con mis tareas, me encantaba llevarlo todo muy bonito. Por alguna razón, un día llego, estaba yo en 6º año, y llegando, dice la maestra, bueno, van a pasar, se van a formar en filas y van a irme entregando su tarea. Yo así, espérate, pues no dejo tarea. Entonces veo que todos mis compañeritos sacan de sus mochilas, no se me va a olvidar, un conito de estos donde se tomaba agua, los conitos estos de papel, con algún tipo de mezcla dentro ya dura, de cemento. Y en eso me acuerdo, bueno, sí, ayer vimos el tema de las rocas, etcétera. Yo a la madre le pregunto a un amigo, oye, ¿pero qué dejaron? Pues el ejercicio que decía que buscaras un lugar donde hubiera una construcción y que pusieras cemento y piedritas para ver cómo se fosilizan. No había yo hecho. Y para mí eso, o sea, no llevar una tarea era, o sea, no para nadie más. Lo era para recuerdas mí, ahorita. Sí, pero que me acuerdo, que hice trampa. Entonces me formé en la fila. Pues uno de mis compañeros que ya habían pasado me dio su conito y lo presenté como mío. La maestra no había tenido como el detalle o la inteligencia de marcarlos de alguna manera o etcétera, y pues podíamos utilizar el conito de alguien más. Porque confía en la honestidad e integridad de Y sus yo alumnos. le fallé. Y lo trae, No me acordaba, Maestra, gracias a usted. Maestra de 6º año. Maestra de 6º año, repruébela. Y hice trampa. Y si capaz si te quitan los títulos ahorita. Imagínate, La maestría, no, te riesgo. fui primer lugar en todos los años de primaria y de secundaria. Y ahorita que me dijiste, la mayor travesura que hice, apropiarme de un trabajo que no era mío. Padre santo. No. Pero fui No, buena. Y luego buena. dice Ana, yo soy muy cumplida con las responsabilidades y todo. Y me llegó a la mente inmediatamente. Y también esa misma exigencia hacia sus colaboradores, ¿no? Ay, mira, cumples con Ana y está así está, tienes todo. Si no, Pero cambia mi rostro. no cumples, Dios mío. Ahí está. Paco no sabe, Eso Paco le no puedo sabe. contar un montón de anécdotas. Pero varias, otro capítulo. Saludos varias. a algunos Varias. compañeros. De por ahí. Pues sí, ese fue mi mayor acto delictivo. Si ya te empezaste a portar mal, ya más de grandecita, ¿no? Jamás lo he hecho. Oigan, ¿practicaron algún deporte? ¿Hicieron algo de niños? Yo sé Sí. que tú estabas Ballet, con el natación. ballet y la natación, ¿no? Fíjate que qué padre que lo dices. Algo que recuerdo muy bien, no sé si ahí nos hizo Pedro señal, queda poquito tiempo. La Pedro? Pedro señal. Para saber que yo no me extienda. Mis tardes estaban como muy estructuradas. Algunas de las cosas que recuerdo y te las he platicado a ti es, mi mamá nos iba a buscar al colegio, bueno, nos llevaba y nos traía, y habían reglas, ¿no? Regresabas, te tenías que quitar el uniforme de manera rápida. Yo veía a veces cuando andábamos en la calle a personas que andaban en la tarde con sus papás en las plazas comerciales con uniforme y decía yo no puedo traer uniforme, pero bueno, me cambiaba el uniforme, comía, hacía tarea y estaba todo esquematizado. Yo iba a inglés, yo iba a ballet, cuando un día era ballet y otro día era danza española. Bailé flamenco, chavo. Iba yo a natación. Madre patria. Ajá. Wow. Y ya regresaba yo y tal vez tenía yo el permiso para ver alguna caricatura o algo, bañarme y dormir, ¿no? Entonces, amé nadar. Fue una de las cosas que más amé desde chiquita. Mis hermanos aprendieron a nadar también, pero eran mucho más grandes que yo. Y en sus clases de natación iba yo de pipiolita. Le decía yo a Paco que yo aprendí como desde los 2, 3 años. Y aquí en la deportiva de Villahermosa, los que conocen la antigua deportiva, pues hay un... se llama un... Trampolín. Trampolín, se me fue la palabra, un trampolín de 4, son 4 trampolines. Yo me tiraba del trampolín más alto. Tenía yo 5 o 6 años y allá veían a la pipiola que brincaba. Entonces amé nadar. En algún momento me seleccionaron para estatales y mi mamá ya no me dejó seguir con el entrenamiento por las exigencias que traía. Amé eso y amé el ballet. El ballet al principio no lo amé. Al principio fue por el problema que tenía yo en mis piernas. Y odiaba yo porque nos hacían examen. A veces piensan que el ballet es nada más bailar. Nos hacían exámenes de los términos, de las palabras en francés y etcétera. Y yo le decía, mamá, ya no quiero ir. Y mi mamá, sabiendo que era más por salud que por en sí no sé, la belleza del ballet, me insistía. Pero llegó un momento en que dejó de ser una carga y lo empecé a disfrutar. Tanto que mi mamá me dejó llevar a clases de ballet cuando nuestra maestra se fue a vivir a México y ya fui yo de manera independiente quien lo busqué, ¿no? Entonces, natación, ballet, el flamenco, fueron cosas que toda la vida hice. Me quedé con la espinita algún día de la gimnasia y el patinaje artístico, pero bueno, esas dos son las que más recuerdo. Muy bien. Muy padre escuchar esto, ¿no? En mi caso tengo que decir que
Me agradezco igual a mi familia que me dio la oportunidad de que yo eligiera lo que quisiera con una libertad y una independencia de toda la vida. Yo no era esperar el grupito, yo siempre tomé la decisión de presentarme con el entrenador de béisbol porque yo quería jugar béisbol. Y en este caso, fíjate que es algo bien curioso. Toda la vida, desde muy niño, me hubiera fascinado ser buen futbolista. Era el deporte que a mí me gustaba para practicar. Yo decía, yo quiero jugar fútbol. Pero resulta que tengo cero gracia para el fútbol. Entonces, y es real esta anécdota. Yo tengo una historia en la secundaria y muchos amigos lo han de recordar, que en un partido de fútbol yo metí 5 goles. Y es real. En la cancha contraria. Sí, siendo defensa. No, en tu cancha. Siendo Digo, defensa. pues, Espérate, y algunos de esos goles bellísimos. Hermosos. Ponía la pierna y iba un globo hermoso, bellísimo. Después de ese partido me di cuenta que el fútbol no va conmigo. Estuve en un equipo de Cheo Deportes porque estudiaba yo con el hijo del dueño del equipo. Entonces, sí es todo lo que queríamos, estar en el equipo. Obviamente, banca. Y yo estudiaba en la Eligio Granado González, en la secundaria de Lagoyo. Entonces, de pronto los partidos eran con la Federal de al lado, ¿no? La Federal 2. Ay, nos pegaban unas golizas impresionantes, nos faltaba barrio. Sí, nos faltó mucho barrio. Y esa Federal 2 nos pegaba unas golizas. Pero fíjate, yo quería ser bueno en el fútbol. Me gustaba el béisbol, pero resulté bueno para un deporte que no tanto. Resultó que yo sí tenía gracia y sí se me daba muy bien el fútbol americano. Cuando jugué el fútbol americano tenía buen tacleo, la disciplina del americano me gustó todo, pero no era un deporte que me apasionara como el béisbol o el fútbol. En el béisbol fue meteórico mi paso porque cuando yo tenía 12 años me lanzaron una pelota, no logré poner bien la mascota y me pegó en el pecho. Y escuché, ¡pum! No, hombre, después de eso y que pasé con una arritmia cardíaca siendo un niño como una semana, pues tuve que retirarme del béisbol. Pero fíjate que rápidamente ya no hicieron señas. Esto a mí me encantó del deporte porque en esa época tan hermosa de Villahermosa, como seguramente su ciudad hace 30 años, más, pues uno podía cruzar la ciudad en transporte público siendo un niño para ir a tu partido de béisbol, de fútbol, irte a la deportiva, al campo deportivo, de un lado, de otro, conocer otros niños sin tener el riesgo, pues, de que alguien estuviera ahí con malas intenciones. Entonces, yo sí lo disfruté al máximo. Me quedo con el gran pendiente del fútbol. Créanme, sí soy malo, pero en serio. Y siempre lo intenté ya de adulto. Y todo el mundo se reía porque soy extremadamente lento para jugar. Pero en mi mente yo volaba, ¿no? Yo hasta el aire escuchaba así como los supercampeones que eran. Y entonces una vez un amigo me dijo, ¿ves ese cómo va corriendo? Y yo lo vi así trotando, le digo. Así vas sí, tú. Me dice, él va más rápido que tú. Y yo, no, pues adiós fútbol. Bueno, ese es mi paso por los deportes. A mí me gusta mucho el fútbol, digo, pues parte del folclore mexicano. Lo practiqué, ya no fui tan malo luego, en secundaria, en preparatoria. Pero él hacía así. Pero lo que yo creo que el deporte que más me apasionó jugar fue el béisbol. Estábamos en un equipo allá en Comalcalco. Tenía un entrenador, creo que era dominicano, Leopoldo Suten. Un jugador que se quedó acá en Tabasco, vino creo que jugó en AAA en Estados Unidos, luego se vino para acá. Y tenía muchísimo feeling para trabajar con chavitos, ¿no? Era muy exigente y fumaba como loco. Fumaba así muchísimo. Pues en ese tiempo no era como que no fumes delante de los niños. Fumaba y nos entrenaba, pero nos trataba súper bien. Yo estaba tan caseteado con él, ¿no? O sea, con el concepto del equipo, ¿no? Que de repente él pasaba en bicicleta y me pasaba a buscar a la casa de mis abuelitos y me llevaba a entrenar y todo el rollo. Pero estaba yo tan caseteado que eso pues lo cuenta mi hermano y mi mamá,
que yo en las noches, yo luego hablo cuando estoy dormido, ¿no? Y no me gritaban, suten, decía yo. Oye, y su esposa sonríe cuando escucha eso. Lo sé, qué bueno. Que sabe todo, ¿no? Pero estaba yo tan apasionado ahí con lo que nos enseñaba. La verdad es que fue un buen momento, mucha camaradería, mucha buena onda. Me ponía un poco triste que a los partidos pues no iba nadie, ¿no? Pues mi papá no vivía con nosotros y mi mamá tenía que trabajar los sábados. Pero sí fue emoción que íbamos a, no sé, a Cunduacán, que íbamos a Centla. Municipios de nuestro estado. Municipios de Tabasco a jugar con otros equipos de liga infantil. Y fue emocionante. Padre. Pues así es como nos ha ido en este viaje. Fíjate que, perdón, hoy ando muy ando muy interrumpidora, ¿no? Ahorita pensaba en esa magia de la infancia. O sea, estoy analizando, hay cosas de nuestra infancia que vivimos, las disfrutamos de manera tan inconsciente. O sea, yo a veces quisiera saber o quisiera pensar que la infancia debería de ser algo que se viva en atención plena, ¿no? Pero también me hago ese cuestionamiento. La atención plena, lo que ahora nos enseñan es, a ver, está aquí, disfruta el momento, estate presente. En ese momento no estábamos conscientes pero qué felices éramos, ¿no? O sea, entonces, tal vez esto que nos quieran enseñar y que nosotros aprendemos muy bien acerca de la atención plena, no requiere de tanto ese ejercicio de aquí estoy, esto es lo que estoy haciendo, sino fluir, dejarse llevar. Disfrutar Fíjate, sin el afán de empezar a comparar generaciones, porque creo que todas, por supuesto, aportan algo importante. En nuestra generación, pues, no estaba esta idea de basar la felicidad en el obtener, ¿no? Claro. Como ahora puede ser. Obtener. Incluso ves el reto de cualquier niño con un juego, es obtener. Sí, claro. Es el reto de obtener, de superar del nivel en nuestros tiempos. Nada. ¿Qué reto puede ser más que machacar las mismas hojitas y estar masacrando hojitas? ¿Qué reto? Sí. O sea, ahora voy con un árbol más grande. Voy al nivel 20, 80 hojas de cada lado. Pasé de árbol de pimienta a árbol de mango, ¿no? Y se acababa la magia y continuabas. Claro. Y con esto que tú compartes, pues seguramente muchos quienes nos escuchan, pues igual coincidimos, ¿no? En que el antes, a mí siempre me duele y no me gusta llegar a eso del antes era mejor. Todas las épocas son muy buenas y aportan algo importante, pero en este punto creo que sí nos deja mucha conciencia partiendo de lo que dice Ana. Cómo se vivía sin esa presión de obtener. Fluir. Totalmente. Fluir, el niño fluía y si el papá grababa bien y si no, no, pero ahora el que graba es el niño. A ver, papá, sonríe, la selfie. Sí. O sea, ¿te das cuenta? Pues fíjese que ahorita que lo plantean así, es creo que un buen consejo y un buen concepto. Fluir. Sí. Hoy a lo mejor pues ya no somos no a lo mejor, ya no somos los niños por fuera. de hace algunos años, pero no perdamos la capacidad de fluir, de disfrutar lo que estamos haciendo hoy. Luego nos ensimismamos mucho con la necesidad de hacer, de tener. De demostrar. Y hombre, déjate llevar, deja las penas para un rato más y vamos a fluir. Y estoy seguro que en ese fluir las cosas se van a ir dando, las cosas se van a ir asentando, porque cuando uno disfruta lo que está haciendo, cuando uno disfruta lo que está viviendo, pues eso se refleja y atraes a personas, atraes a la gente. Mira, yo quiero agregar algo ya en este finish, ¿verdad? Agregar algo para este pasajero, para esta pasajera que está con sus niños, que está educando a sus niños. Creo que es una muy buena oportunidad para decirle que deje fluir a sus niños y que no se presione con que el niño diga estoy aburrido. Cuando el niño dice estoy aburrido, ni siquiera dimensiona a qué se refiere. Lo que te está diciendo es que quiere obtener algo. Dale la oportunidad que él mismo se construya ese momento. Que no te presione el estoy aburrido, porque entonces también a ti te involucra en un problema y quiere solucionarle algo que él puede resolver machacando hojitas o destripando hojitas. O robándose un carrito. O robándose un carrito. No, yo creo que el mensaje está ahí. Sí. No caigamos en la trampa. Digo, el niño no lo hace con mala intención. Simplemente expresa lo que en ese momento siente. Pero pues sí, es bueno esto. Déjalo que fluya y fluye tú con él en ese sentido para ver qué hace.
porque hay la creatividad. Nosotros encontrábamos rostros en cualquier cosa. ¿Recuerdan ustedes? Hasta una cajita era un carro. Las bancas de mi parque de la colonia eran aviones. Lo recuerdo perfectamente. No matemos la creatividad. Oigan, de los creo niños. que le vamos a necesitar un segundo capítulo de infancia. ¿A poco no? Oigan, no hemos sí, me querido gustaría cortar. a ver los lugares que nos hicieron falta. Ándale. visitar. No, varias Me gusta. cosas, los lugares que visitamos, que no visitamos, Personas los programas. especiales. La vez que nos perdimos, Sí. todos nos perdimos en algún Sí, momento. totalmente. Bueno, pues sí. Algunos ya se perdieron ya de grande. Ya, otros sí, ya echados a perder, otros quedaron así. Muy bien. Cuéntenos por favor ahí sus anécdotas de la infancia, cuéntenos aquellas cosas que disfrutaron, aquellas personas que les marcaron en la infancia, y seguramente también eso nos va a nutrir para hacer pues el segundo Sí, capítulo. me gusta. Vamos con la segunda parte de este viaje. Gracias, hoy no llegamos al destino. Seguimos quedamos a medias. Nos quedamos ahí en stand-by, y en el próximo episodio pues seguiremos avanzando. Gracias por Muy estar bien. con nosotros, Henry, Ana. Gracias. No, gracias Muy divertido. por vernos y escucharnos. Un placer siempre. Pedro, gracias por todo, Pedro. Bye, hasta luego. Chao.